Carbón sí, pero sin ayudas. El ministro de Industria defiende que la minería tiene futuro en el mix energético, pero solo con empresas competitivas. José Manuel Soria ha participado esta mañana en un encuentro informativo organizado por Castilla y León Televisión. Más de una hora ha estado el ministro respondiendo a un listado de preguntas en el que no ha faltado ni Garoña ni el fracking. El Gobierno apuesta por Garoña siempre que cumpla con las prescripciones medioambientales y de seguridad. Confirmarán el informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear, pero las medidas fiscales aprobadas en diciembre no se tocarán. Los impuestos no van a ser modificados, son impuestos que son absolutamente necesarios, sin perjuicio del criterio que el Ministerio de Hacienda puede tener respecto a la interpretación del texto legal. Por otro lado, se seguirá apoyando el carbón, pero con condiciones. Que lo sea de una manera eficiente y competitiva, lo cual quiere decir que lo sea por sí solo y sin necesidad de ayuda. El ministro de Industria ha ratificado que continuarán las ayudas a las empresas mineras que vayan a ser competitivas, siempre que éstas cumplan la ley, en referencia al bloqueo que mantiene respecto a la subvención al Grupo Alonso. En el momento en el que tanto la Hacienda Pública como el Ministerio de Empleo levante esas restricciones porque se acredite que se cumple, desde luego el Gobierno va a proceder de inmediato a otorgar esas ayudas. No se cierran puertas a la minería, ni a la energía nuclear, ni al fracking, esa tecnología que extrae hidrocarburos mediante explosiones, siempre que, reitera, se cumplan los requisitos que marca la Unión Europea. Todo aquello que podamos hacer para saber si en España hay o no recursos de hidrocarburos, sean gas, sean petróleo, las dos cosas, el Gobierno va a estar en eso. Definición de política energética del Gobierno, que en el mes de junio quedará configurada, en la que el ministro espera sea la reforma definitiva. Veían en esas imágenes que tras el encuentro los asistentes aprovechaban para intercambiar impresiones con el ministro Soria. El presidente de CECALE ha sido uno de ellos. Ha aprovechado para preguntarle sobre una futura interconexión eléctrica con Francia que permita exportar el actual excedente de producción energética en España. La respuesta esta vez ha sido positiva. Sí que ha dicho que están negociándolo, que están hablando con la ministra francesa, que parece que hay buena disposición y eso sí que nos podría dar bastantes posibilidades ahora mismo en muchos ámbitos, ¿no? Reducción de REFI de tarifa, que pudieran entrar todos los ciclos combinados, que el carbón pudiera ser tenerse en cuenta y que estuviera latente. Alrededor de 200 empresarios e industriales de la región han participado en esta primera edición de los encuentros de Radio Televisión Castilla y León, un foro de debate sobre temas de plena actualidad que ha arrancado en Burgos ante la expectación del tejido empresarial de la comunidad. Plena expectación entre el mundo empresarial ante la presencia del ministro José Manuel Soria, en el que están puestas las miradas de muchos de los sectores estratégicos de Castilla y León, como el energético y el del carbón. Pues tienen que dar lo que ha dado hoy el ministro, no es dificultades, pero con posibilidades ciertas y reales de salir, de romper ese nubarrón tan terrible que tenemos. Son unos encuentros muy interesantes, oírle al ministro hoy contestar a alguna de las incertidumbres que nos aquejan y darnos esa inyección de optimismo. La participación del ministro en el foro ha suscitado muchas preguntas entre los empresarios, periodistas y alcaldes. El futuro de Garoña y su entorno han centrado parte del debate. Hay que crear ilusión y de hecho parece que la ha creado. En segundo lugar, porque la gente necesita saber la posición del Gobierno, en qué situación está, cómo van los temas, sobre todo a lo que a nosotros nos comete tanto en este momento, independiente de todo, es el tema Garoña. Yo creo que ha sido poco explícito respecto a su opinión con Garoña, debía haber sido más directo. También la situación económica del país. Es un momento en donde las entidades financieras y el propio Gobierno tenemos que tratar de impulsar la confianza en este país. Los empresarios de Castilla y León se han marchado con un mensaje optimista tras escuchar las palabras del ministro, que ha asegurado que el 2013 podría ser el año del fin de la recesión. Y tras ese encuentro informativo, Soria visitaba las instalaciones de una de las empresas más firmes que hay en Castilla y León, el Grupo Antolín, dedicado a la fabricación de componentes de automóviles. El ministro ha destacado el repunte de las ventas de vehículos durante el mes de abril en toda España, motivadas por el Plan PIBE. Mientras que en el resto de Europa las ventas cayeron un 5%, aquí en España crecieron un 10%.